Una web hecha con WordPress se nutre fundamentalmente de páginas y entradas, también llamadas post. Las páginas y entradas conforman las diferentes partes de una web: la página de información, la página de galería de imágenes, la página de contacto, las entradas de actualidad, etc. La principal diferencia entre páginas y entradas es que en las entradas la fecha de publicación cobra mucha importancia, pues dichas entradas se muestran en las columnas de entradas o block roles de forma que la última publicada queda arriba. O sea, la primera entrada visible es la más nueva. La entrada o post, por decirlo de alguna manera, es como una página apta para hacer periodismo, ya sea un blog, una revista digital, la sección de notas de prensa de una empresa, etc. Las páginas son polivalentes, sirven para cualquier fin. Hay otras diferencias entre páginas y entradas. Las entradas o posts pueden organizarse en categorías y catalogarse mediante etiquetas o tags. Las páginas no utilizan ni categorías ni etiquetas. Veremos las categorías y las etiquetas en sus videotutoriales específicos. Páginas y entradas además suelen tener una presentación en el diseño ligeramente diferente, aunque siempre podemos adaptarlas para que resulten iguales. Estas diferencias de diseño dependen del tema que tengamos activo. Vamos a ver cómo crear y gestionar páginas y entradas fácilmente. Comencemos. En este videotutorial vamos a empezar trabajando con el escritorio. En la barra lateral del escritorio encontramos el menú Entradas, que despliega otros 4 submenús, y el menú Páginas, que despliega otros 2 submenús. Dentro del desplegable de entradas, vamos a prescindir de los submenús Categorías y Etiquetas, pues serán vistos con detenimiento en sus respectivos videotutoriales. Nos quedan los submenús Todas las entradas y Añadir nueva, que es simétrico en páginas, donde encontramos todas las páginas y añadir nueva. Bien, en los submenús Añadir nueva pasaremos al editor de página o entradas. En los submenús Todas las páginas o todas las entradas pasaremos al área de administración de páginas o entradas. Tanto el editor como el área de administración son casi idénticos en páginas y entradas, por lo que vamos a ver el editor y el área de administración de páginas con detenimiento, para ir pasando a la versión del de entradas, donde advertiremos los pocos cambios. Empezamos por el editor de página, pulsando en el submenú Añadir nueva dentro del menú Páginas. Lo que vemos aquí es el editor desde donde compondremos nuestra nueva página. El editor de entradas, como veremos, es prácticamente idéntico, salvando pequeños detalles. Lo primero que vamos a hacer será abrir la pestaña Opciones de ventana, donde marcamos todas las opciones posibles, cargando todos los paneles disponibles para el editor. Cerramos la pestaña. Lo que vamos a hacer después es darle un nombre a nuestra página, en nuestro caso Page Text. Automáticamente nos carga justo debajo el permalink, o la URL que utilizará esta página. Debido a nuestra configuración, el permalink se generará con el mismo nombre de la página. Si este permalink no nos interesa, podemos cambiarlo desde aquí. Pasamos ahora al panel de edición de contenido. Lo fundamental a tener en cuenta sobre este panel es que existen dos versiones diferenciadas para la edición de contenido, y que podemos pasar de una a otra con estas dos pestañas. En la pestaña visual, lo que tenemos es el editor de contenido What you see is what you get, es decir, que lo que vayamos introduciendo aquí se nos mostrará de la forma más similar al resultado final. Por el contrario, en la pestaña Texto, deberemos utilizar código HTML y shortcodes, los cuales vemos en otro videotutorial. ¿Con qué pestaña es mejor trabajar? Habitualmente con códigos se consiguen resultados más ajustados a la idea original. El editor visual a veces introduce elementos extraños, como dobles saltos de línea,
que no podemos eliminar a menos que pasemos a la pestaña Texto. El editor por código también es necesario cuando deseamos incluir directamente código, por ejemplo, el código que proporciona YouTube para embeber un vídeo en nuestra web. Volvemos a la pestaña Visual, que es más sencilla de utilizar y útil en muchos casos. Escribimos nuestro texto. En este caso lo pegamos directamente. Podemos hacer modificaciones a nuestro texto utilizando los botones de la barra superior del editor de contenido. En nuestro caso vamos a poner parte del texto en negrita, parte en itálica y un enlace a wordpress.org. Un botón importante es este, el More tag, que elimina del resumen del texto todo lo que vaya después del mismo. Por ejemplo, en el resumen del texto mostrado en el blog roll para entradas. Colocamos el More tag donde nos interesa, añadiéndose en la pestaña visual como una línea horizontal, que no aparecerá al usuario en el front page. El resumen del texto será, por tanto, todo lo que aparece sobre la línea horizontal. Si necesitamos un espacio más agradable para la creación o edición de contenidos, pulsamos aquí, para una versión más minimalista y a pantalla completa del editor de contenido, de la que salimos con este enlace. Podemos cargar más botones en la barra superior aquí, con opciones como el subrayado, color de texto, pegar desde Word y otras opciones avanzadas típicas de cualquier editor de contenido. También podemos añadir un medio multimedia a nuestra página o entrada. Nosotros vamos a introducir una imagen al final del texto. Para ello pulsamos en el botón Añadir medio. Nos carga una ventana emergente. De serie tendremos precargadas todas las imágenes de la librería multimedia, donde podremos seleccionar el medio que nos interesa. También podremos subir un nuevo archivo desde nuestro ordenador. Otras opciones como crear galería son vistas en otro videotutorial. Volvemos en este caso a la librería de medios. Seleccionamos esta imagen, por ejemplo. Carga una barra en la derecha, donde tenemos que definir el título, el texto de acompañamiento si lo consideramos oportuno, que nos aparecerá como pie de página, el texto alternativo que aparece al dejar el cursor sobre la imagen, y la descripción interna de la imagen. Asimismo, definimos una alineación distinta a la de serie si es necesario. Por ejemplo, alinear a la derecha. El enlace al pulsar la imagen, que de serie viene definido hacia el archivo original de la propia imagen. Y el tamaño en el que se mostrará. Tenemos tamaño miniatura, medio y completo. Una vez añadido, la imagen nos aparece en el editor. Si dejamos el cursor sobre ella, aparecen dos iconos, uno para editar la configuración de la imagen y otro para eliminarla. Bien, pasamos ahora a la pestaña Texto. ¿Qué tenemos aquí? Es lo mismo que antes, solo que con código HTML y shortcodes. En este caso, el único shortcode es la etiqueta More. No se asuste, es bastante sencillo de interpretar con un mínimo de práctica. Tiene más información sobre HTML en la primera categoría de Videotutoriales Pro. Recuerde que todo lo relacionado con códigos, ya sean vídeos embebidos o shortcodes, debe introducirse desde aquí. Volvemos a la pestaña Visual. El siguiente panel que nos aparece es el de campos personalizados, en el cual no vamos a entrar, pues se trata de una opción realmente avanzada, que solo tiene sentido con determinados temas, y su funcionamiento varía dependiendo de cada tema. Cuando los campos personalizados sean necesarios, el creador del tema deberá advertir cómo proceder. El siguiente panel son las opciones de discusión, que tratamos en su respectivo videotutorial.
Aquí aceptaremos o no comentarios para la página o entrada, y los trackbacks y pingbacks, que son, como veremos, comentarios automáticos que aparecen en una entrada o página cuando otra web la ha enlazado. El siguiente panel es el slug, que a efectos prácticos tiene la misma función que modificar el permalink. Es decir, si ponemos un slug aquí, este será el nuevo permalink. Por lo tanto, no vamos a utilizarlo. El último panel de esta columna es la autoría. Podemos configurar nuestras páginas y entradas para que muestren el autor en el front page. De hecho, suelen hacerlo de serie. Aquí podemos definir qué usuario aparecerá como autor del contenido. También es útil para asignarle la edición de contenido a un usuario que no tiene privilegios para editar páginas y entradas de otros. Veremos más sobre usuarios y sus roles en otro videotutorial. Pasamos a la segunda columna de paneles. Comenzando por abajo, encontramos el panel de imagen destacada, cuyo uso veremos en otro videotutorial. Sirve, por ejemplo, para añadir la imagen que enlazará a esta página en un slider o carrusel de imágenes. Lo veremos. El siguiente panel es propio solo de páginas, no de entradas, y son los atributos de página. Tanto parent o padre como orden son opciones de organización de las páginas, que nos permite hacer que una página sea dependiente de otra. El efecto de esto es que aparecerá como submenú en los menús del front page. Sin embargo, no es especialmente útil, pues los submenús lo podemos hacer directamente desde el área de administración de menús, como veremos en su videotutorial correspondiente. Resumiendo, solo vale la pena utilizar parent y orden cuando tenemos una cantidad enorme de páginas y tenemos que organizarlas haciendo que unas sean subpáginas de otras. A efectos prácticos, una página que depende de otra no es diferente en su presentación. Se trata de un elemento de organización interna que no se suele utilizar. Sin embargo, el desplegable plantilla sí es más relevante, y lo vemos en diferentes videotutoriales. Cada tema trae por defecto diferentes plantillas o prediseños para la página. De serie solemos encontrarnos con la plantilla habitual y una plantilla sin el área de widgets. Los temas premium suelen cargar más opciones a las plantillas de página, lo que nos da juego en el diseño de nuestra web. Se trata de probar las diferentes opciones y ver cuál queda mejor. El primer panel de esta columna es el de publicación, con varias opciones. De abajo a arriba encontramos el botón azul que publicaría la página directamente y la hace pública en el front page. Mover a la papelera, lo que mandaría esta adición a la papelera de páginas o entradas que veremos. El temporizador. Si no se toca, el botón azul funcionará como publicación inmediata. Pero si lo editamos, el botón azul no publicará, sino que programará la publicación para el momento que hayamos decidido. Esta es una herramienta realmente versátil para los creadores de contenido web. Para eliminar la programación, pulsamos en Editar y Cancelar. Así el botón azul vuelve a publicación inmediata. La visibilidad puede ser pública, o sea abierta a todos los visitantes del front page, protegida por contraseña, que podemos editar, o privada, es decir, solo visitable por usuarios registrados y logueados. Por último, el estado. En este momento, al ser su contenido sin publicar, su estado es borrador o draft. Podemos cambiarlo a pendiente de revisión, para que otro administrador reciba la notificación y lo revise. Esto es útil en determinados flujos de trabajo en equipo. Una vez publicado, podremos cambiar el estado a borrador, desde este mismo desplegable, si es necesario apartarlo del front page durante un tiempo. También podemos salvar el borrador mientras editamos en este botón, para no perder el trabajo realizado en caso de cierre involuntario del navegador, aunque WordPress ya incorpora guardado automático cada cierto tiempo.
y un botón para previsualizar el resultado, así, abriéndose en otra pestaña. Esto nos permite saber qué estamos haciendo sin necesidad de publicar nada. Cerramos la pestaña. Bien, una vez que nuestro contenido está justo como necesitamos, pulsamos en el botón azul de publicar. Nos da un aviso de confirmación de página o entrada publicada. Mantenemos la tecla Control de nuestro teclado pulsada para abrirla en otra pestaña. Y comprobamos el resultado ya público. Cerramos la pestaña. Ahora podríamos añadir una nueva página con este botón, o realizar modificaciones. Editamos cualquier parte del texto y pulsamos en el botón azul, ahora con la función de actualizar. En el momento en el que tenemos varias modificaciones sobre una misma página o entrada, aparece en este panel una interesante herramienta, las revisiones. Pulsamos en ella. Nos abre un panel con las diferentes versiones de la página o entrada en formato código. Podemos navegar por ellas con esta barra desplegable y ver los cambios. En rojo lo que desaparece y en verde el contenido nuevo añadido. Si alguna versión antigua nos interesa, podemos recuperarla pulsando el botón azul Restaurar esta revisión. Para volver al editor de la página sin haber realizado cambios, pulsamos en el enlace del nombre de la página. Vamos a pasar ahora al editor de entradas, para ver las diferencias entre el editor de páginas y el de entradas. Para ello pulsamos en el submenú Añadir nueva, dentro del menú Entradas. Lo primero, igual que antes, abrir la pestaña Opciones de ventana y marcar todas las opciones disponibles. Cerramos la pestaña. Los paneles diferentes que encontramos aquí son Enviar trackbacks, cuyo uso veremos en el videotutorial sobre comentarios. El panel de resumen. Igual que antes vimos cómo definir el resumen con el tag More, aquí además podemos introducir un resumen completamente distinto al contenido del texto, simplemente escribiéndolo aquí. Este resumen será utilizado por ejemplo en el blockroll. Será el texto que se muestre como introducción al contenido en sí de la entrada. En la columna derecha encontramos el panel Formato. Esto es una novedad de las últimas versiones de WordPress y su uso no está extendido aún. Con los diferentes formatos, la presentación de las entradas varía ligeramente. Es algo similar a las plantillas en las páginas. Se trata de probarlos y quedarnos con lo que mejor nos funcione según nuestro tema, aunque con el formato estándar iremos bien en la mayoría de casos. Los dos últimos paneles diferentes que veremos detenidamente en su videotutorial correspondiente. Lo demás funciona exactamente igual que antes, y es bastante intuitivo. Bien, con nuestras entradas y páginas creadas desde el editor, el siguiente paso será administrarlas. Veremos el área de administración de páginas y entradas. Vamos a pasar primero por el de páginas y posteriormente veremos las diferencias en el de entradas. Para acceder al área de administración de páginas, pulsamos en Todas las páginas, dentro del menú Páginas. Es bastante sencillo. Desde aquí visualizamos todas las páginas de nuestra web. En nuestro caso, 3. La de ejemplo que WordPress trae de serie, la que acabamos de crear y un borrador. En la parte superior encontramos un buscador, así como enlace a mostrar todas las páginas,
¿Solo las publicadas o solo los borradores? Es decir, las páginas en edición que aún no han sido publicadas. Lo dejamos en todas las páginas. Justo debajo encontramos el listado de páginas con 4 columnas. En la primera el nombre de la página. Si pulsamos sobre el nombre, pasamos al editor de dicha página. En la segunda, el autor de la página. En la tercera, un enlace a la moderación de comentarios de dicha página, que veremos en el videotutorial correspondiente. En la última columna, la fecha de publicación o de última modificación. Si dejamos el cursor sobre una página, encontramos 4 enlaces. El primero para pasar al editor. El segundo para edición rápida, que veremos a continuación. El tercero para eliminar la página. Y el cuarto para verla en el front page. En el caso del borrador, este último enlace se convierte en una previsualización de la página sin publicar. Podemos eliminar una página. En este caso, la página borrador que tenemos, pulsando aquí. Al eliminar nos abre un enlace arriba con el nombre de papelera. Pulsamos en él. Encontramos las páginas que hay en la papelera. Las páginas que pasan a la papelera desaparecen del front page. Sin embargo, si queremos eliminarlas por completo, debemos dejar el cursor sobre la página y pulsar en el enlace Borrar permanentemente. Desde aquí también podremos restaurarla para que vuelva a ser funcional. Volvemos a Todos. Podemos realizar acciones en lote, como edición en lote. O eliminación en lote. Por último, vamos a ver la edición rápida. Dejamos el cursor sobre una página y pulsamos en el segundo enlace Edición rápida. Carga un editor rápido donde podremos modificar algunos aspectos no relacionados con el contenido de la página en sí. Son aspectos modificables desde el mismo editor, pero esto nos permite mayor agilidad. Podemos cambiar el título, el slug, la fecha de publicación, el autor, introducir contraseña o hacerlo privado para usuarios registrados, convertirlo en subpágina por el parent y order, elegir plantilla, permitir comentarios o cambiar el estatus. Una vez hechos los cambios, pulsamos en el botón azul de actualizar o cancelamos. Esto es todo en el área de administración de páginas. Veamos ahora los cambios con respecto al área de administración de entradas. Accedemos a través del menú Entradas y allí al submenú Todas las entradas. En esencia es lo mismo. Las diferencias son 2 nuevas columnas para categorías y etiquetas o tags, que vemos en sus correspondientes videotutoriales, así como 2 botones arriba a la derecha, que nos permiten cambiar de la vista clásica de lista a vista resumen, que es igual, pero incluye el resumen de la entrada, el mismo que se mostrará en el blockroll, y que podemos modificar como vimos. Esto es todo. Ya tenemos una idea clara sobre cómo crear y administrar páginas y entradas o posts, lo cual es la base para comenzar a crear contenido para nuestra web.